Muy buenas tardes. Gracias a todas por su presencia. Hoy les habla la doctora Carmen Rodríguez. El doctor Restituyo también está en la reunión, pero no está habilitado para poder conversar con todos ustedes. Sin embargo, queremos darle las gracias a todos aquellos que están hoy presentes, sobre todo la doctora Silveria Alcántara, quien a través de una serie de presentaciones en el área de pediatría, pues la doctora nos está informando sobre temas que son de actualidad. La doctora Alcántara, recordemos que hoy nos hablará sobre las quemaduras en la población pediátrica y es graduada de doctora en medicina, especialista en pediatría y en perinatología. También posee una maestría en metodología de investigación y, por supuesto, participa en múltiples conferencias, no solamente enseñando al público en general, a padres, sino también a todos los profesionales de la salud, enfermeras, médicos. Y hablando de esto, bueno, pues ella también participa como docente en diferentes áreas, ya sea con los residentes o en diferentes universidades, como es la Universidad Central del Este, INTEC y otras. Durante mucho tiempo ha colaborado con nosotros con diferentes temas y hoy pues viene con este tan importante tema, sobre todo aquellos que estamos viviendo en la parte norte, que hay muchos incendios, que hay muchos fuegos en esta época del año. Ella viene con este tema sobre todo en los niños. Buenas tardes, doctora, muchas gracias y por Muy favor buenas tenga tardes. todo. Muchísimas gracias por la invitación y como dicen que no hay una segunda oportunidad, pero agradezco esta y realmente es un honor y un placer el poder compartir con ustedes y que estas informaciones puedan facilitar información para toda nuestra comunidad. Entonces, para hoy tenemos el tema de las quemaduras y tal como indicó la doctora Rodríguez, esta es una temporada en que pueden haber todo tipo de quemaduras, incluyendo las que son por insolación. Ahora mismo estamos sometidos a altas temperaturas de manera natural y por supuesto hay que tener medidas de atención para darle un mejor pronóstico. Hay que saber que las quemaduras, por ejemplo, son lesiones muy comunes en la población pediátrica y, por ejemplo, yo que trabajo en un servicio de emergencias, no pasa un día en la que uno no tenga un caso de quemaduras de cualquier tipo, tanto eléctrica como por escaldaduras o por cualquier tipo de cosméticos o cualquier tipo de detergente. Generalmente requieren atención hospitalaria, ya sea ambulatoria o de quedar ingresados. Hay que saber que esta afección pone en marcha todo lo que es un ciclo de dolor. No solo dolor para el paciente, sino también para sus familiares, teniendo en cuenta que hay una fase, que hay una desfiguración de la parte afectada, además de que naturalmente hay búsquedas de supervivencia en múltiples ocasiones, por ejemplo, en las películas y eso, cuando una persona está sometida a una alta temperatura causándole quemadura, vemos como suele rodar en el piso como una forma de búsqueda de supervivencia. Además, en el caso de los niños, esto se extiende a los padres, tanto en un factor emocional que lleva miedo, preocupación por la comprensión del evento, porque hay una particularidad y tal vez en una forma de manera informal. Los niños tienen los poderes de teletransportación. Lo tienen. Estás con él en un momento al lado y antes de 5 segundos lo tienes cruzando la calle. De una forma inexplicable. O sea, hay una preocupación por el evento. Madres que dicen, estaba en la mesa sentado y de repente se está tirando la olla del agua caliente o de las habichuelas o de una tisana que estaba preparando o de una sopa. O sea, hay una, porque el momento es prácticamente incomprensible por lo rápido que suele ocurrir, salvo de los accidentes de incendio de viviendas u otros casos como explosiones.
también está el sentimiento de la impotencia. O sea, ya inmediatamente se presentó el evento, lo que hay que seguir adelante porque no hay nada que solucionar, se dio. Entonces, también hay repercusiones, incluso a lo largo de la vida, no solo por la parte de la desfiguración de la parte afectada, sino también es como si también hubiera una desfiguración emocional, tanto por los padres cuando recuerdan ese momento, como por los mismos niños que se ven entonces con esa cicatriz que les recuerda esa fase tan crítica por la que pasaron. Claro, eso es en los casos de los sobrevivientes, porque hay en situaciones en que aún después de 15 y 30 días de ingresados en unidades de cuidados de atención de quemados, los niños pueden fallecer. Entonces, hay observaciones puntuales como el hecho de saber que la morbilidad y la mortalidad tienden a aumentar a medida que aumenta la superficie de la quemadura y que es vital clasificar una quemadura con precisión. Número uno, para tener mejores resultados y, por supuesto, para tener un buen manejo inicial. Entonces, las quemaduras pueden ser causadas por fuego, líquidos calientes, planchas de ropa, rulos para el cabello, agregando ahí lo que son las tenazas también, las sustancias cáusticas como limpiadores de desagüe, productos químicos, como en el caso de la imagen, esa paciente me llegó en horas de la tarde, hace aproximadamente 2 meses, que lo que la niña tocó fue el producto que la madre usa para combinar el polvillo de las uñas acrílicas. Entonces, como pueden ver, le afectó la parte de la boca y así en todo lo que cayó entonces en la parte del tórax, del abdomen y del área genital. Naturalmente, llegan los familiares sumamente preocupados y, por supuesto, todo el efecto sobre el mismo paciente. Entonces también están las quemaduras eléctricas, que es la conexión a tierra de una fuente, y también la exposición a la radiación. Entonces, a medida resumida, las quemaduras podemos tener de varios tipos. Entonces, las térmicas, las eléctricas, las que son por química y radiaciones. Entonces, también se clasifican por grados. Los grados más frecuentes está desde el número 1 hasta el número 3. Y generalmente es atendiendo a qué tanto ha afectado el grado de espesor. Entonces podemos tener incluso hasta 6 grados de afectación. Entonces los que van solamente hasta la epidermis, lo que superan la epidermis en el caso de la segunda, en el espesor que va más allá de la epidermis, entonces la de tercer grado, y se pierden las funciones normales de la piel. Dependiendo del grado, se puede ir perdiendo lo que es la sensibilidad, la protección a las infecciones, la regulación térmica y también lo que es la pérdida de líquidos. O sea, va perdiendo capacidades según el grado de afectación. En el cuarto grado, la piel puede estar carbonizada con posible exposición a hueso. En el quinto grado, la piel se pone blanca carbonizada y los huesos expuestos. Y ya en el sexto grado es cuando se ha llevado todo y tenemos un hueso expuesto. Entonces, las manifestaciones van a ser dependiendo del grado de afectación. Por ejemplo, en el primer grado puede ser una lesión cálida, enrojecida, muy dolorosa, blandas. Entonces, en estos casos podemos encontrar, por ejemplo, la quemadura solar. En el segundo grado, también muy dolorosas, con ampollas que pueden ser blandas, enrojecidas, húmedas, calientes. Entonces, esto es de tipo térmica, por ejemplo, por líquidos o llamas. En el caso de las de tercer grado, esta imagen que está aquí es de una niña que también me llegó en el servicio de emergencias. Esa imagen es exactamente tal como ella llegó. O sea, fue muy impactante porque ya ella tiene partes acartonadas.
Inmediatamente se produjo el proceso de la quemadura. Entonces, en esos casos de la lesión de tercer grado hay poco o ningún dolor. La lesión puede tener partes marrones, se siente firme, ya no blanda como en los casos anteriores, ya no palidece al tacto, naturalmente, porque como pueden ver ahí, ya lo que es las capas se han ido. Entonces, sí pueden estar blancas, carbonizadas, correosas, que sería la parte de acartonada. Y naturalmente aquí también pueden ocurrir por llamas, aceites calientes o vapor sobrecalentado. En el caso de esta niña fue una sopa, una olla de sopa según explica la madre y que fue de repente. Entonces, las quemaduras las podemos valorar según la Asociación Estadounidense, que son de las más actualizadas, en quemaduras leves, moderadas y graves. Entonces, en las quemaduras hay que valorar el hecho de la inhalación de humo. Eso es grave, sumamente grave. Y también otros traumatismos. También se toman en cuenta las particularidades del área afectada, como son las manos, la cara, nariz, pies, orejas y genitales. Entonces también se valora la profundidad de las quemaduras, la edad del paciente. Aquí mencionamos el mayor de 50 años, pero estamos centrados en la parte de pediatría y los menores de 10 años. Y por supuesto, las afecciones médicas asociadas. No es lo mismo una quemadura de un 10% en un niño de 4 años que sea eutrófico con relación a un niño de la misma edad que tenga una condición como falsemia, que esté desnutrido o que esté cardiópata o sea un paciente nefrópata. Entonces, la cuantificación del tamaño de las quemaduras, hay algo llamado la regla de los 9, que es sumamente fácil, muy accesible, como pueden ver en este slide, que un 9% que se toma en cuenta para la parte de cabeza y cuello, un 9% para cada parte de la extremidad superior. Esto es para hacer un cálculo rápido del abordaje. Entonces, 18% al tronco anterior y posterior, 18% a cada extremidad inferior y un 1% al perineo. En este caso, resalto el hecho de que el área perineal tiene un 1%, dicen, es solo un 1%, pero es en el perineo, que es está dentro de la clasificación de un área de cuidado. Entonces, ¿cuándo calificamos una lesión de grado mayor o grave? Cuando el paciente tiene una afectación de más de un 20% de la superficie corporal total, con un espesor de más de un 10%. Además de que el hecho de que la quemadura sea en la cara, de que afecte el perineo o las extremidades. Así como también en este tipo de grado vamos a encontrar un deterioro cosmético significativo, o sea, algo que tiene que ver con la estética. Entonces, las lesiones se manejan mejor en una unidad de quemados. Eso tiene que ser en una unidad de quemados. Entonces, las lesiones por quemadura de tipo moderada, estas irían entre un 10 y un 15%, con un espesor de total de un 2 a un 10%. Aquí la amenaza es mínima para la cara y el perineo. El riesgo de deterioro estético no es grave y estos pacientes pueden ser hospitalizados o derivados a un centro de quemados. Entonces, la lesión menor están las quemaduras que involucran menos del 10%, sin amenaza de pérdida funcional o estética, no afecta la cara ni el perineo, y estas quemaduras pueden recibir un manejo ambulatorio, aunque naturalmente dentro de un centro hospitalario. Entonces, sumamente importante es tomar en cuenta la vía de terapia respiratoria. Sumamente importante.
porque cualquier dato, tanto de dificultad respiratoria o como el hecho de que hayan vestigios de restos de humo o de hollín en la vía respiratoria, estamos ante un caso de gravedad. Entonces, muy importante la sedación y la analgesia. Los niños son sumamente fuertes, son sumamente resistentes y en ocasiones se hacen una serie de procedimientos en la que no suele tomarse la importancia de la sedación y de la analgesia. Entonces, se rectifica aquí que durante el proceso de una quemadura hay que pensar de inmediato en sedación y analgesia. Hay que interconsultar. Se da la atención básica e inmediata, pero también se hacen interconsultas con el cirujano general, con el cirujano de pediatría, según las disponibilidades, o con un cirujano plástico, además del médico de cabecera que está recibiendo al paciente. Cuando se produce un evento de quemadura, el tratamiento tiene que empezar de inmediato en el mismo lugar en que ocurre la lesión, porque hay que evaluar las lesiones por inhalación, ver cómo está el vello nasal, si está alterado, que indique que ahí entró la quemadura. Las quemaduras del área de la nariz y de la boca, valorar si hay dificultad respiratoria o moco o catarro con hollín, o sea, que se vean de manera oscura. También los pacientes con dificultad respiratoria deben ser intubados en el lugar en el que ocurre el evento. Trae serias complicaciones, lo que tiene que ver las quemaduras que implican dificultad respiratoria. El paciente también se le debe poner una vía intravenosa de muy buena calidad y se recomienda naturalmente ser transportado al área de trabajo y ya al final igualmente poner enfriamiento local para mejorar el dolor. En el caso particular, porque ahora vamos a hacer unas puntualizaciones según el tipo de quemadura. Por ejemplo, las eléctricas, cuando el cuerpo entra en contacto con una fuente eléctrica, ya sea directamente a través de un material que esté de conductor. Y esta puede representar entre un 4 y un 5%. Generalmente nos auxiliamos de las estadísticas estadounidenses porque son las que mayormente se reportan y las que más se toman en cuenta como parámetros, así como el auxilio con lo que tiene que ver con las guías y protocolos de manejo. Entonces, en las quemaduras eléctricas hay que naturalmente, como en todas, se hace un buen examen físico, hay que hacer un electrocardiograma, hay que avisar al cardiólogo, hay que hacer enzimas cardíacas, hay que hacer hemograma completo, así como examen de orina y monitoreo cardíaco continuo durante la evaluación. También, de ser necesario, se hace una tomografía de cráneo si el paciente ha estado con ese tipo de quemadura asociado a lo que es haber sido lanzado fuera del perímetro de la explosión, o si hubo caída, o si fue lanzado desde una altura por el contacto eléctrico. Entonces, las complicaciones de las quemaduras eléctricas, y muchas de estas son compartidas por otros tipos de quemadura, encontramos la sepsis, síndrome compartimental, la rabdomiólisis, lesiones asociadas por ser arrojado desde la fuente eléctrica, o sea, por caer desde altura, así como también lesiones asociadas como fractura de huesos largos, fractura de la columna, laceraciones neumotórax. Entonces, en las cardíacas podemos encontrar simple arritmia, pero también arritmia fatal. Por eso es importantísimo un monitoreo. Hay en ocasiones en que los niños tienen contactos eléctricos en la casa y puede presentarse algo como solo un puntito en la mano o en el área en el que se produjo el contacto. Hay que llevarlo al centro de salud, hacerle monitoreo, hacerle las pruebas, porque pueden hacer una arritmia fatal.
Entonces, en el caso de las quemaduras, que incluye fuego, llamas, escaldadura u objetos calientes, incluidos las tenazas, los rolos, etcétera, es importante la prevención, sobre todo en estas temporadas en que no solo estamos en verano con respecto a la estación, sino que también estamos en verano porque los niños están de vacaciones y muchos de ellos están trabajando lo que es su creatividad y la exploración. Entonces, hay que alejarlos de las estufas y áreas de preparación de alimentos. Hay que alejar los alimentos calientes recién servidos, porque es uno de los motivos de las quemaduras por las que llegan a nuestro centro. También hay que orientar a los niños mayores para la práctica, para que eviten la práctica que implique fuego. Por ejemplo, les gusta estar creando y explorando con el uso de los fósforos, con el uso de los encendedores, también con el tema de los fuegos artificiales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Los papás día a día son héroes por el hecho de mantener a salvo a su hijo. Entonces, las quemaduras tienen muchos factores que van a hacer que dependa su gravedad. Eso es la ubicación en la piel, el grado de temperatura, la duración. Y por supuesto, un efecto sinérgico entre la temperatura y la duración de la exposición. Por ejemplo, puede haber un contacto de solo 10 segundos. Pero si esos 10 segundos ocurren a 140 grados Fahrenheit, o 60 grados Celsius, naturalmente se produce una quemadura de espesor total. Entonces, espesor total es lo que incluye los grados de que si afecta la dermis, la epidermis, músculos, perdón, etcétera. Entonces, las quemaduras por insolación, que son ahora básicamente la de nuestro verano. Los niños pueden experimentar quemaduras solares, entonces se recomienda que usen protector solar, hay que mantenerlos hidratados para evitar el golpe de calor, usar bálsamo labial, sombreros de ala ancha, camisas con mangas, pantalones, gafas de sol, tratar de mantenerse en la sombra y limitar el tiempo al aire libre. En caso de que vayan a la playa, lo ideal es ir en horas de la mañana, porque ahora mismo las temperaturas están muy elevadas, sobre todo aquí. Entonces, la particularidad con la ropa lo ideal es que sea blanca y de algodón, para que facilite la transpiración y sea menos la lesión. Ropas sintéticas que tienen combinaciones con plástico, entonces pueden favorecer las quemaduras. Dentro de las quemaduras químicas, entonces encontramos que son ácidas, que son alcalias. Estas pueden dañar la piel al contacto, como la imagen que inicialmente se presentó. En los niños la causa más común provienen de productos domésticos como limpiadores de inodoro, limpiadores de desagüe, detergentes, blanqueadores y, claro, los de tipo cosmético. Es importante resaltar aquí que no sé en qué está la genialidad de poner productos que pueden causar daño, sobre todo detergentes, en frascos o botellas que son de refresco o que han sido de jugos, porque naturalmente para cualquier persona eso puede ocurrir, puede haber una asociación y querer ingerirlo. Y son una de las causas. Por ejemplo, nosotros recibimos niños que ingieren trementina, que ingieren ácido muriático, un producto que se usa mucho para el área de baños, que es lo que está combinado como con ácido muriático, el descalín, que de hecho es rojo. Hay casos que han llegado al hospital porque estaban en una botella de refresco o una botella de jugo. Entonces, eso es un detalle que los padres deberían tomar en cuenta y los cuidadores. Es traumatizante un proceso de quemadura en niños, sin embargo, hay que unificar lo que es la mejora en el cuidado.
Entonces, ¿qué tomar en cuenta de manera útil? Bueno, que las quemaduras son una lesión común y se observa en cualquier emergencia del mundo. Tienen alta morbilidad y mortalidad, que es importante la hidratación endovenosa en los casos que sea necesario. Y por supuesto, las opciones quirúrgicas, que es fundamental la precisión diagnóstica para mejorar el tratamiento. Además, hay que agregar departamentos de nutrición, de psicología en caso de ser necesario. Señores, muchísimas gracias. Hasta aquí la parte de esta presentación. Si tienen Muchas gracias preguntas. a usted, doctora. Bueno, bastante bien informada, muy clara. Muchas gracias por la información. Estamos seguras que quieren preguntar, quieren intervenir. Así que siéntanse libres todos aquellos que quieren escribir en el chat o si prefieren pues levantar la mano, pues abrir A la sus hora. micrófonos, ya tienen el permiso. Paula, por favor, puede abrir su micrófono. Bienvenida. Gracias, gracias. Una pregunta para la doctora Silverio. Doctora, como usted bien dijo y nosotros sabemos, los niños sí ciegan a los padres o a los cuidadores. En un segundo se te quitó. ¿Dónde entra a República Dominicana en, en la... Estoy buscando la palabra porque no quiero denunciar. Yo sé que ustedes trabajan con lo que es trabajo social o descuido, o sea, ¿dónde decimos nosotros o dónde dicen ustedes como pediatra y médico de niños que es un descuido o una mala, Dios mío, me trabé? Si es un descuido que el niño verdaderamente, wow, lo hizo en un segundo, te descuidaste, o la madre se descuidó, o fue un abuso. Esa es la palabra. Si es un abuso, sabemos que lamentablemente muchas cosas pasan y en nuestro país es más porque hay o no hay una estadística como usted lo dijo, no se tiene un control o un seguimiento, pero donde decimos que fue un abuso, que se le tiró algo caliente al niño, que sí fue un descuido, que fue... Paula cerró su micrófono, puede Sí, abrirlo. el sonido. Bien, tengo para decirle que su observación es muy, muy importante, muy atinada y de hecho le agradezco que lo haya mencionado, porque en realidad se me pasó mencionar dentro de la evaluación que debemos siempre sospechar la posibilidad de abuso, de maltrato infantil en los casos de las quemaduras. Entonces, ahí lo que se hace es que se evalúa de manera física y además cuando se toma la recolección de los datos del informante, entonces vamos hilando qué nos puede guiar hasta eso. Y sí, hemos tenido casos severos de padres que han utilizado las colillas de cigarrillo para apagarla en el cuerpo de sus niños, incluyendo el área genital. Tuvimos así un caso bastante severo también de que le han lanzado los líquidos. Y por supuesto, entonces en ese caso, sin importar la hora, se notifica con trabajo social, se notifica con psicología y por supuesto se hace una conectividad con la fiscalía que siempre nos asiste y le dan seguimiento a los casos. Le dan seguimiento a los casos y los padres incluso pueden ir a la cárcel por ese proceso. Y se Sí, notifica doctora. naturalmente a los incumbentes en el área de la protección de la niñez para el alojamiento, porque ya después que se da el evento, entonces se le debe dar el apoyo al niño. Inclusive una práctica que no sé si sigue todavía es el castigo en las manos, con agua caliente, porque el niño tal vez ha hecho un hurto o el padre lo sospecha.
se utilizaba mucho anteriormente. No sé si continuó esa práctica. Sí, también cuando le ponían la mano a un objeto que no era suyo, esa era una práctica que solía utilizarse. Gracias. Otra Sí. pregunta, intervención. Aprovechemos la doctora Silveria con este tema tan importante. Como ella dijo, es importante en el verano porque los niños están en casa. Muchas veces salimos, tenemos que dejarlos solos unos minutos. Y yo recuerdo que nosotros somos 4 hermanos, mi mamá siempre escondía los cosas. Y las tijeras y los cuchillos, y tenía que salir. Aunque tuviéramos 11, ¿verdad? Sí, ella nunca lo dejaba hacer. Porque el niño inventa, es curioso. Y más si tiene un amigo, un vecino. Sí, eso puede pasar, realmente. Así es. Doctora, yo tengo una inquietud. ¿Qué hace a nivel del pueblo la Sociedad de Pediatría o a nivel de las asociaciones de padres o de comunidad, ¿verdad? Para educar a los padres. ¿Hay algún programa que eduque a los padres para que no se llegue a este tipo de situaciones? Bien, a través de la Sociedad de Pediatría, de la Sociedad Dominicana de Pediatría, sí se preparan lo que son anuncios que se pasan de manera secuencial a través de las redes. De hecho, yo estoy en uno del año pasado con respecto precisamente al tema de las quemaduras, de manera especial las que son por escaldadura y por insolación, en que se le dan las recomendaciones. De hecho, en lo que son las televisiones que hay en los servicios de emergencia se pasan con regularidad para la prevención de accidentes domésticos. Gracias. Comparta el video, por favor. Sí. Veo que Marta está levantando la mano. ¿Quiere hablar? Marta, ¿quiere abrir su micrófono también? Señora Pueden abrirlo Marta, ¿cómo le todos. va? Sí. El micrófono está apagado. Puede abrirlo, puede abrirlo. Están todos permitidos para hacerlo. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Tenga alguna pregunta? Puede levantar la mano. Bueno, sí, mi pregunta iba en relación a lo legal. Tenía anotado eso, ¿verdad? Y cuando usted habló, doctora, de los diferentes tipos de quemaduras, anteriormente se daba mucho que cuando se iba la electricidad y regresaba la electricidad, hablo en el caso de Dominicana, ¿verdad? Conectando algún equipo eléctrico o los niños, antes llegaban muchos niños con quemaduras eléctricas. Y como usted dice, que pueden pasar desapercibidas y causar problemas del ritmo cardíaco y luego, bueno, pues lamentablemente el niño que llegue con una fatalidad al hospital. ¿Se siguen dando estos casos también? Sí, se siguen dando esos casos y usted ya mencionando eso me hace recordar que, por ejemplo, de cada 8 casos de quemadura, generalmente entre 5 y 6 son de nacionales extranjeros, específicamente haitianos. Y son los que llegan con las quemaduras más severas, más severas. Bueno, Muy lamentable. y también me recuerdo, pues, temporada de Navidad, los famosos fuegos artificiales. Sí. Pero hace poco al hospital llegó un niño que yo dije, pero mi hijo, no estamos en Navidad. Porque él llegó con las manos lesionadas. Pero estamos en verano. Y él llegó con su, uno fuego artificial. Dios mío, Dios mío. Se supone que la venta está restringida, está controlada, pero sabemos que hay lugares donde hay fabricación clandestina. Y los niños son muy inteligentes, porque ellos siempre están en una etapa creativa que ellos se las arreglan
para tener problemas yo siempre se las arregle. O no problema, es parte de lo que es su exploración para crecer, determinar lo que van a hacer y ya ahí dependiendo de cómo se vayan modulando, ¿verdad? Pero ellos siempre se las arreglan. Bueno, ¿alguna otra inquietud con la doctora? ¿Pregunta? Entonces, Bueno, pues quiero compartir con ustedes que la pasada semana estuvimos en la Feria de Elizabeth. Es algo relacionado al tema, lo que voy a traer un poquito, porque las ferias de salud son momentos para prevención. Perdón, estuvimos en la Feria de Perth Amboy, en New Jersey. Y que el próximo 23 de julio tenemos una feria de salud, lo que se llaman operativos en muchas comunidades, donde hay exámenes de glucosa, colesterol, dental, visión, nutrición, y dependiendo pues de los voluntarios. Por lo tanto, miren, este es Elizabeth, como pueden ver aquí, déjenme ver, como señalizo. Bueno, ahí lo muestra, está muy pegadito de Nueva York, donde está la estrellita, y está en esta escuela. Fíjense el nombre de la escuela, Juan Pablo Duarte, José Julián Martí. Yo he tenido la oportunidad desde hace 10 años poder participar, quizás me he perdido una que otra, durante la pandemia no estaba. ¿Por qué son importantes las ferias comunitarias de salud? Ustedes dirán, pero en Estados Unidos hay todo. No, es que además de que son una oportunidad para servir, para demostrar nuestros conocimientos, tanto a nivel médico, psicológico, social o hasta en otras áreas. Bueno, pues aquellos que necesiten el transporte, habrá un autobús localizado en Manhattan que los recogerá, los llevará y los traerá a Manhattan, a Nueva York, aquellos que viven en Nueva York. Así que por favor trate de ser voluntario. Hice una fotografía de tiempo atrás donde yo también utilicé un autobús. Y fíjese, doctora, ahí está esa fotografía mía y de la doctora Jerez, que tuvimos la oportunidad de los bomberos. Estuvieron educando en esta feria de salud sobre las prevenciones de incendios, sobre todo en esta temporada. Es decir, que mencionaba al principio que nada más no era la oportunidad de tomar glicemia, peso, talla, dar consejerías y educar. Hay masajes, bueno, esto fue parte del público. Hubo también consejería en migración y se repetirá también. Y recuerden que esto no es solamente para los médicos dominicanos, sino para todas aquellas nacionalidades. Por ejemplo, aquí vemos personas que vinieron de Honduras, Ecuador, Venezuela y participaron como voluntarios en la feria. Les recuerdo que es muy importante que ustedes se integren, puesto que también estuvo el Consulado Dominicano, estuvo la UAS, la Universidad de la UAS, diferentes seguros médicos. También tuvimos la oportunidad de tener el reconocimiento del alcalde de Perth Amboy, que es dominicano, y que el doctor Restituyo recuerda que iba a las ferias a dar servicios voluntarios como terapista. Entonces, se lo recordó en ese momento y qué orgullo para todos, ¿verdad? Que hoy comencemos así, logremos servir de otra manera en un futuro. ¿Quiénes de nosotros podríamos hacer? Así que les invito a que todo aquel que pueda acompañarnos, que tenga esa motivación o que sepa de alguien que necesita un servicio y que pueda ir a Elizabeth, por ejemplo, a educarse un poco más sobre la prevención de accidentes por quemaduras o las quemaduras intencionales, ya sea adultos o niños, pues que reciba esta educación. Si alguien tiene alguna otra inquietud, algo que quiera comentar, Andrea. Sí. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy Doctora, bien. una cosita, es que no alcancé a leer qué fecha es. Es julio 23. Julio 23. Julio, ¿a qué hora? Es domingo. Para el público comienza a las 9 de la mañana y la verdad es que si se va desde Nueva York, pues el autobús está en Manhattan, en la Broadway con 168 a las 7 de la mañana. Ah, A las ok. 7, sale como a las 7:15, 7:20, para que los voluntarios lleguen y puedan estar con Sí, ¿y hasta qué hora es? hasta las 4. Ah, ok. Los voluntarios cuentan con almuerzo, desayuno, refrigerios,
además de que socializan, comparten con otras Ah, ok. compañeras. Bueno, yo en la mañana tengo algo importante que hacer porque tengo a mi abuelo en el hospital hace 2 años y siempre lo visito los domingos en la mañana. Pero yo quizás podría ir en la tarde. Yo soy especialista en acné. Si yo podría hacer una charla del acné para las personas que quieran. También soy asistente médico en lo que yo pueda colaborar. Claro, Eh, claro. Puede comunicarse al teléfono del doctor Restituyo, que ya estamos haciendo la lista para los voluntarios y por supuesto, pues así se mantiene con. Muy Ah, bien. ok, claro que sí. Y si en algún momento de quizás ustedes hacen estas campañas de salud, yo puedo ser voluntaria para hacer faciales a personas que tengan problemas de acné. Con mucho gusto yo los puedo hacer sin ningún costo, obviamente. Gracias, Andrea. Se acepta la oferta. Listo, doctora. ¿Alguien más que quiera comentar? Aprovechemos la doctora Alcántara, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues Parece que se entendió todo. le dije que estaba de Sí. libro, Yo así. quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí, señora, Sí, la orden. Sí, gracias. A la doctora, ¿qué recomendaciones nos daría ella para el personal de enfermería? Ya en atención directa al hospital y aquellas que le gustan innovar con tratamientos naturales. Bien, es muy buen punto el hecho de mencionar el personal de enfermería, porque al fin y al cabo son la columna vertebral de la atención sanitaria. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver en el medio hospitalario, nos asisten al 100% y también están capacitadas para el manejo de las quemaduras y hacen unas curas de muy buena calidad. Entonces ya lo que tiene que ver con la parte de medicina natural, en realidad no le, no le puedo aportar en ese sentido porque solamente me centré en la parte del manejo hospitalario. Sí, hay muchos productos de concentrados de manzanilla, muchos que les gusta el uso de la sábila, pero que eso no es favorable el caso de la sábila, porque ella hace como una especie de camuflaje de que simula una curación externa, pero inmediatamente se hace una cura y se levanta esa capa. Entonces nos podemos dar cuenta que sigue dañado y a veces en peores condiciones. En el caso de la manzanilla, si por ejemplo es una muy buena antiinflamatoria, pero por ejemplo serían de los únicos productos que podría mencionarle algo, más sin embargo, sí le prometo que lo voy a investigar y ya en lo adelante podríamos presentar un tema sobre tratamientos alternativos de las lesiones por quemaduras. Sería de hecho bastante interesante. Y gracias por mencionarlo. Gracias a usted. A la doctora, hora. me viene a la mente que generalmente pensamos cuando comenzamos la práctica de la medicina, llega quemado. El quemado se deshidrata muy fácil. Comenzamos, lo canalizamos y se le pone esa solución que queremos hidratarlo. ¿Puede hablarnos un poquito sobre el control que se debe mantener con la hidratación a nivel hospitalario del quemado? Bien, con respecto a la hidratación, es uno de los puntos cardinales y que debe empezar incluso desde el momento en que se produce la lesión en donde se produjo. ¿Por qué? Porque la pérdida de la integridad de la piel entonces favorece lo que es la pérdida de líquidos y se pierden en gran cantidad junto a las proteínas que son las que ayudan a mantener las presiones internas y de que este líquido se retenga. Entonces, hay muchos métodos de hidratación, pero naturalmente debe ser inmediata, se debe tomar una muy buena vía y dependiendo de la gravedad de la quemadura, hay que pensar incluso en una administración de líquidos por vía central. Hay ocasiones que lo que se necesita es la vía central. Naturalmente se pueden utilizar cristaloides, coloides, lo que sería la solución de lactato en Ringer, la solución salina, la albúmina, todo lo que tenga que ver para reponer lo más rápido posible.
El paciente con quemadura debe ser puesto inmediatamente en lo que es una monitorización de un balance hídrico, en lo que se haga un buen conteo, tanto de las entradas como las salidas. Porque es un paciente que se puede ir bastante rápido por esa vía y hay, por ejemplo, fórmulas, por ejemplo, la de Parkland, para un cálculo rápido de los líquidos, porque realmente pueden hacer un shock hipovolémico por esa vía. Además de todas las complicaciones que se pueden agregar y ya mencionadas anteriormente, como la rhabdomiólisis, la sepsis, las arritmias, con respecto a las quemaduras. Y gracias. Gracias a usted. Francis, Paula, Francis. Doctora, una pregunta en relación a lo que la señora preguntó. Cuando las personas se queman, los dominicanos rápidamente ponemos salsa para refrescar, papa. Recientemente escuché que el huevo ayuda y como ya usted dijo, la sábila. También se le pone, usted dijo, compresas frías para evitar que el calor siga produciendo quemadura. ¿Usted qué recomienda? En el momento de la quemadura, estamos en casa, se quemó, o el tema es de niño, pero cualquiera puede quemarse, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué hacemos? ¿Colocamos salsa, papa, huevo, sábila o algo frío en lo que llegamos al hospital? Bien, en lo que se llega al hospital, lo más recomendable sería compresas o toallas húmedas para ayudar con un enfriamiento y evitar la expansión de la quemadura. Ya con respecto a lo que tiene que ver con la salsa, sí hay niños que han llegado bañados de salsa, bañados de pasta de diente. No sé cómo encuentran la papa tan rápido, pero todos van en la misma vía de producir enfriamiento. O sea que con las compresas que se lleve al enfriamiento es suficiente hasta tanto se llegue al centro de salud. Porque el trabajo de esos productos es hacer enfriamiento para disminuir la expansión de la quemadura. Si puedo agregarle la pregunta para otro momento o está satisfecha con eso, me hace saber, por favor. Perfecto, doctora, esto está clara, yo estoy clara también, gracias. Gracias. Lo que pasa es que como ella habló de remedios naturales, me acordé que a los hospitales llegan así mismo embarrado de salsa y a veces uno dice, pero lo iban a sazonar era, porque llegan con salsa, con huevo, con papa, sí, y con pasta, entonces a veces se le pega tanto que se produce más lección al momento de retirarle todo eso, que lo que realmente hizo la quemadura. Entonces, como usted dijo, lo recomendable es ponerle compresas frías, toallas, hielo y no tanto sazón, porque después lo que vamos a hacer es hacer más daño que beneficio. Sí, y un detalle ya que mencionó el hielo, es bueno saber que el hielo también quema, que hay que saber cómo es la proporción, porque el hielo quema fríamente, pero quema. Bien. Así es. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Bien, parece que ya todo está bien comprendido. Sí quiero aprovechar, doctora Rodríguez, tanto para agradecerle a usted como al doctor Restituyo y siempre mis más cálidos saludos a la doctora Portorreal, quien me introdujo por esta vía hace ya un par de años. Agradezco la participación que me permiten, es sumamente edificante. Y también muchísimas gracias a la gestora de todo este proceso, que es la licenciada Ilva. Me saludo y muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. La esperábamos la pasada semana. Tuvo que presentar, ¿verdad? Rendir honor a su labor. Lo entendimos, fue lo primero que nos pasó porque decíamos que la doctora es tan responsable, no nos puede responder, algo sucede. Y qué bueno que fue que trabajamos, ¿verdad? Y le agradezco la oportunidad. A usted, doctora. Gracias a todos ustedes también por dedicar este tiempo a este aprendizaje que hemos tenido hoy, que nos sirva tanto a nivel profesional como personal. Y por favor, compártanlo con sus amigos, familiares.
Muchas gracias y feliz resto de la tarde y del fin de semana. Muy bien, Hasta gracias. Feliz fin de semana. Sí, 4 de julio. Estamos ya en 3 días. Sí, ustedes están de celebración, de celebración. Así es. Cuidado con los fuegos artificiales. Sí. Que lo traen de fuera también. Gracias, que pasen buena y un abrazo. Gracias Igualmente. a todos los participantes. Gracias. Gracias a todos.